Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, en qué punto se encontraría ahora mismo, cuáles son las zonas de soporte que tendríamos por debajo para posiblemente buscar largos y cuáles serían las zonas de resistencia que tendríamos más arriba y que tendríamos que superar para poder seguir hasta máximos históricos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado. Échame un cable para esos 700 subs y 70 likes en este vídeo y vamos a ello. Pues bien, vemos que ha tenido una zona de rechazo, ¿vale? Ves que tengo la gráfica limpiada y no es nada más que porque hoy vamos a revisar los niveles que tenemos, los que nos esté dejando ahora mismo, para actualizar un poquito la estrategia, ¿vale? Para asegurarnos de que estén todos correctos. Bien, entonces, de primeras, ¿a dónde se ha venido a tocar el Bitcoin? Pues aquí te diría que hay varios puntos de confluencia, empezando por el que consideraría más obvio, que ha sido el gap que estaba comentando en la CME, que si te das cuenta, prácticamente lo que hizo fue bajar y lo primero que ha hecho ha sido venir a rellenar todo este trozo de aquí, que es ese gap que nos había dejado en esta zona, ¿vale? Entonces, ya no necesita subir más. Técnicamente por esto ya no necesita subir más, igual que hizo en el gap anterior. Entonces, por aquí ya era zona de toma de beneficios, pero no solo por eso. Ahora veremos más de todas estas entradas que hemos hecho por aquí. Entonces, ¿qué más tenemos en esa zona en concreto? Pues bien, va a haber un montón de líneas, pero tú no te preocupes que te lo voy a intentar ir explicando y que no te pierdas, ¿vale? Entonces, de momento, y lo primero es el FIBO que tenemos de toda esta caída, ¿vale? Lo voy a poner hasta aquí. Y si te das cuenta tenemos varias líneas aquí. Varias líneas que voy a explicar y voy a ocultar algunas, que es el Golden Pocket, que es a donde ha venido a tocar el precio y de donde ha sido rechazado. Ahora veremos porque hay más confluencias por esta zona aquí. Y luego ha bajado directamente al 0,382, que ya sabes que es la primera zona de probabilidad de venir a tocar cuando vamos en contratendencia. Es decir, que desde aquí lo más normal sería que viniese a tocar aquí y aquí ya podría haber indicios de reversión, que puede profundizar y la más alta probabilidad es que llegue al 0,5 y de aquí la muy alta probabilidad es que llegue al Golden Pocket. A partir de aquí ya reduce las posibilidades. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha venido a tocar el Golden Pocket y luego nos ha venido al 0,382 y ahora estaría rebotando en el 0,5, es decir, pam, pam, pam. Hay más coincidencias, pero esto sería el primer dibujo que nos estaría dejando. De aquí nos interesa directamente el Golden Pocket, así que vamos a ocultar las otras. Bien, ya tenemos nuestro primer punto de referencia. ¿Qué más tenemos en este punto donde ha venido a pegar el precio? Si cogemos el VWAP desde los máximos históricos, si te das cuenta, ha venido directamente también a tocarlo al dólar. Ya tenemos dos confluencias. Ahora tenemos que buscar algo más por aquí para que tengamos más probabilidad de que esto tenga un sentido. Pero esto ya estaba ayer, o sea, esto ya lo comentamos en el análisis de ayer, estas zonas, bueno, en los análisis anteriores, el de ayer el VWAP, pero el Golden me parece que lo comentamos hace 2 o 3 análisis, etcétera. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Si cogemos el valor de rango de área, esta herramienta que solemos utilizar tanto, y la ponemos aquí, vemos que muy cerquita está el Value Area High, que no ha llegado a tocarlo y eso nos podría estar dejando una pista de que, como ha hecho un front run en esta zona, venir a llevarse los máximos anteriores y a tocar el Value Area High con mayor probabilidad de salir rechazado hacia abajo hasta veremos dónde, porque podríamos estar haciendo máximos inferiores, ¿vale? Como ya comenté hace unos análisis. Entonces, ahora mismo ya tenemos varias confluencias. De aquí ya podríamos tirar una zona de resistencia, ¿vale? Que nos quedaría así. De momento esas son las confluencias que tenemos, pero si seguimos indagando puede que encontremos más. De todas formas, desde aquí, ¿qué es lo que ha hecho? No solamente ha venido al 0,382, sino que tenemos también el punto de control, que ya sabemos que por su naturaleza es una zona de, en este caso, soporte, ¿vale? Que nos puede ayudar a que el precio no pase de ahí. Entonces, esta de momento la vamos a poner así en búsqueda de más confluencias. Vamos a ponerla más finita y así sabemos que solamente tenemos una. Y luego por abajo tenemos el Value Area Low, que vemos que lo que ha hecho ha sido Value Area Low, Value Area High. Y ahora estaría volviendo al punto de control, que es la zona imán, que normalmente es donde más interés hay en el precio. También tenemos que tener en cuenta que justito por encima tenemos los 100.000, que es resistencia psicológica ahora mismo, y vamos a ver si hay también algunas confluencias. En el punto de control, además, si cogemos un VWAP de todos los mínimos, vemos que se alinea perfectamente con el VWAP con el punto de control.
Entonces nos da más validez para este soporte, ¿vale? Porque a pesar de que es bastante nuevo, este VWAP suele tener bastante fuerza. Entonces es otra de las confluencias que tenemos por aquí. ¿Qué más vemos por esta zona? En esta zona de arriba, además, si revisamos en el semanal, vemos que si ponemos la línea del semanal por aquí, la resistencia semanal nos coincide exactamente en el mismo punto. Y por debajo, bueno, por debajo vamos a dejar otra apuesta, que es la que teníamos como soporte inferior. Y luego por encima tenemos también en los 104.000, ¿vale? Que sería también una resistencia semanal. Entonces, ¿esto cómo nos deja la gráfica? Ya empieza a haber más rayas. Entonces, vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 confluencias en esta zona de aquí. Entonces, esta zona de aquí tiene más probabilidad de aguantar el precio y que no atraviese, incluso si hace algunos mechazos, es decir, que si ahora viene hasta aquí podríamos esperar una reacción de retroceso cogiendo los máximos anteriores, porque también tenemos máximos ahí, que sería una confluencia adicional, ¿vale? Si empezamos a quitar algunas de las líneas, como por ejemplo este semanal, el Golden Pocket y el VWAP, vemos que aquí nos queda otra más, tendríamos 5 confluencias, ¿vale? Y luego veremos en el mapa de liquidaciones cómo nos queda este dibujo. Entonces, de momento sabemos que esta zona de resistencia es una zona de resistencia fuerte y que es bastante probable que sea rechazada por el precio, a no ser que veamos ese reclamo por el cual se convertiría en una zona de soporte bastante fuerte. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que la mayor probabilidad es de que sea rechazado el precio, pero que no hay un 100% de probabilidades de que esto no pueda ocurrir, porque esto puede ocurrir. Por eso la importancia de esperar las reacciones, igual que esperamos aquí. Esa reacción que nunca se dio y que nos dio continuación del precio para buscar entradas más abajo, como por ejemplo aquí, cuando llegó y volvió a reclamar ese semanal, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué más tendríamos por debajo? Pues por debajo tenemos esa zona de soporte del semanal que tenemos aquí y luego la zona del Value Area Low, que a pesar de que ya la ha tocado un par de veces, ¿vale? Igual que ha hecho aquí, bueno, unas cuantas veces, no un par de veces, sigue teniendo bastante fuerza. O sea, puedes verlo, que cada vez que se toca suele hacer de soporte aunque tenga alguna desviación, ¿vale? Entonces, podríamos esperar que esta zona aguante bien el precio siempre y cuando veamos unas velas parecidas a estas y no veamos que empieza a cerrar por debajo y a continuar cerrando en rojo, ¿vale? Eso ya nos indicaría que posiblemente estamos atravesando el nivel para empezar a reclamar niveles más abajo, y ya sabes que por debajo tenemos los 86 y los 83 en el punto de mira, ¿vale? Entonces, de momento ya tenemos esos soportes por debajo. Ahora, en este caso tenemos confluencias, en estos otros dos casos no hemos visto confluencias, pero no significa que no las haya. Si nos vamos al diario, por ejemplo, vamos a buscar algo por aquí y vemos que en esta zona de aquí tenemos niveles diarios también, aparte del semanal. Y luego en esta zona de aquí abajo tenemos una y dos veces que ha cerrado, ¿vale? Esta de aquí podríamos decir que se ha llevado los mínimos anteriores, el cierre anterior, porque si te das cuenta el cuerpo ha cerrado por debajo, pero tenemos otro aquí debajo, en el Value Area Low, perfectamente alineado. Entonces tenemos una zona de soporte, que no solamente está el Value Area Low, sino que tenemos varios diarios también ahí, y no solo eso, sino que, vamos a quitar esto un momento, si revisamos cuáles son los bloques en los que se ha movido, tenemos aquí esta zona, que es zona de máximos anteriores, y esto también ayuda al precio a venir a rebotar, igual que si el precio ahora desde aquí rompe hacia arriba, posiblemente vendría a rebotar por toda esta zona de aquí, igual que cuando nos hace escapes, exactamente lo mismo que nos hizo aquí, porque teníamos aquí una diagonal así, y ¿qué hizo el precio? Romper, venir a rebotar y tirar para arriba. ¿Y en dónde rebotó? En la diagonal que nos estaban dejando todos estos máximos. Normalmente el precio, que es fractal, se suele mover de esa manera. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que por esta zona de aquí tenemos varias confluencias, ¿vale? Entonces, ahora bien, por la zona de arriba tenemos el diario, por esta zona de aquí también, y en esta zona de aquí pues tenemos otro diario. Pero si cogemos el rango de área de toda esta zona, ¿vale? Desde que empezó el mínimo hasta que ha vuelto, vemos que el punto de este ya no tendría tanta validez porque está siendo atravesado muy a menudo, ¿vale?
Lo vemos que ya lo está atravesando bastante a menudo, aunque podríamos entender que lo utiliza como soporte una vez que entra dentro de este rango, pero tenemos unos soportes más fuertes y unas resistencias más fuertes por arriba y por abajo. Pero aquí tenemos el punto de control, que ese sí que suele ser más fiable a la hora de determinarlo, y lo tenemos justito con el semanal. Entonces por aquí tenemos otra zona de resistencia muy interesante, que no sería quizás tan grande como esta de aquí, que es una resistencia fuerte, pero que también tenemos ahí amontonados unos cuantos stop loss de los que entraron en corto. Además, aquí con el Value Area High también recuerda que tenemos, ahora lo revisaremos, pero entre los 107 y los 108.000 tenemos bastantes órdenes de liquidaciones de la gente que no ha cerrado, porque habrá mucha gente que ya ha cerrado, pero ahora lo revisaremos en el mapa. Entonces voy a quitar esto y vamos a mirar una última cosa. ¿Dónde están nuestros puntos de zonas de liquidación? Las que nos interesan. Nos vamos a 4 horas para que sea un poquitín más limpio y revisamos los SFPs o Swing Failure Pattern, que los llamo yo, que son las zonas en las que el precio podría venir a llevarse la liquidez, es decir, hacer algo así, llevarse esta liquidez y dejarnos una zona superior para tirar hacia abajo, o en los casos inferiores hacer así para tirar hacia arriba y limpiar estas zonas. Igual aquí también tenemos dos, una de muy atrás, el mínimo este que tuvimos anterior al mínimo que tenemos ahora, es donde empezó la onda 1, el último mínimo que nos ha dejado en los 90.900, y luego por arriba tenemos uno que nos coincide con la confluencia que ya hemos comentado, y luego tenemos varios puntos aquí bastante juntitos. Toda esta zona de aquí sería, yo creo, una zona de mecha, que en cuanto empiece a coger unos máximos, ¿vale? Eso le va a dar al precio algo de impulso, como siempre le suele dar, y va a coger uno, luego el otro, y luego se va a llevar por delante los dos que quedan. Y cuando llegue a llevarse todo esto, veremos a ver si al final retrocede o no. Porque ya sabes, que es lo que comentaba, en los 107, 108.000 hay bastantes liquidaciones, que ahora revisaremos si se mantiene la mayoría ahí. Y luego el máximo histórico, que este sería uno un poquitín más complicado de romper, porque en cuanto pasemos por aquí va a haber mucha gente tomando beneficios. Entonces vamos a ver cómo se plantea eso. Voy a ocultar esto, tenemos ya una visión más o menos limpia de cuáles son los niveles que tenemos por debajo y por encima, y ahora vamos a revisar cuál es el que nos quedaría un poquito más arriba. Entonces, si nos vamos al mapa de liquidaciones, vemos en el de 2 semanas que ya se ha hecho limpieza de toda la gente que estaba en precios más bajos, con el stop loss por precios más bajos, o las liquidaciones directamente, y como estábamos esperando, a partir de los 106.500 tenemos un montón de clusters con un montón de millones de liquidez, 400, 500, 800, hay muchísimos millones. Igual que había por esta zona de aquí, que se liquidaron 2.000 millones, ahora tenemos la misma situación a la parte de arriba. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo que podríamos esperar en el medio plazo? Porque estamos hablando de un rango de 2 semanas aquí ahora mismo. En el medio plazo podríamos esperar venir a atacar como mínimo la zona de los 107.000. ¿Vale? Y llevarnos el primer clúster de liquidaciones, que esto le daría gasolina al precio para seguir para arriba. Veríamos a ver si eso no haría que rompiésemos los máximos históricos. O simplemente venir hasta aquí, igual que pasó aquí, pam pam, automático. ¿Vale? Entonces es una zona a tener en cuenta, revisar y esperar reacción. Y si hace como aquí y nos deja un mínimo y nos hace un mínimo superior, podemos poner stop loss por debajo, poner en este caso un largo, pero poner un corto, riesgo, recompensa bien ajustado, y si hay pérdida y nos toca el stop loss, pues es un riesgo aceptable que estamos asumiendo porque estamos cómodos con ello. ¿Vale? Esta sería una estrategia, no es consejo de inversión. Entonces, a partir de aquí vamos a revisarlo en 3 días y vemos que estamos en la misma situación, que justo por encima de los máximos anteriores tenemos un clúster bastante interesante y por debajo no habría tanto. ¿Vale? No hay tanta gente metiéndose en largo, aunque ya está empezando a haber bastante euforia en el mercado, que como puedes ver ha pasado de 44 a 72, que es una barbaridad. O sea, ayer estaban todos que estaban capitulando y de repente ahora todo el mundo está súper otra vez eufórico con el Bitcoin, solamente porque ha venido a rebotar en los soportes que teníamos calculados y ha venido otra vez a cerrar ese gap. Un movimiento normal y corriente. Entonces, en los 3 días veríamos eso y en 24 horas podríamos estar esperando quizás venir otra vez a los 97.700. Pero esto sería ya. Si no lo hace ya, lo más seguro es que nos vayamos a por los máximos anteriores. Porque aquí hay bastantes liquidaciones también de toda la gente que se está empezando a meter por estos mínimos, se está empezando a meter en largo. Entonces, por aquí
por esta zona tendríamos una zona para pasar a limpiar, tenemos zona de soporte, es decir, podríamos dejar un mínimo, ¿vale?, más alto que el anterior, tirar hacia arriba y a partir de aquí ya ver si nos haría de resistencia a esta zona, porque seguramente muchísima gente se pondrá en largo por esta zona de aquí, y entonces lo que podríamos esperar es venir a limpiar esto para hacer un máximo y entonces sí atravesarlo a atacar los 106.000. Es decir, venir a los 97.500 para luego pasar por los 102.000 y antes de dar tiempo a nada tener un retroceso para un rebote para los 106.000. Y entonces el Smart Money que se haya metido por aquí poder vender por la zona de arriba. Porque aquí es donde están los stop loss. Entonces todas estas órdenes se llenarían automáticamente con todos esos stop loss. Pero bueno, esto es mucho especular. De momento eso sería más o menos lo que tenemos en el punto de mira. De hecho, vamos a poner esta zona de aquí como zona de resistencia, porque tendríamos que ver la reacción que tiene ahí, precisamente por eso mismo, porque tenemos aquí un montón de liquidaciones, y entonces si esas liquidaciones se empiezan a llenar, veremos a ver si le da gasolina lo suficiente o empieza a haber tomas de beneficios más, digamos, aceleradas. Básicamente eso es lo que tengo para ti hoy. Espero que te haya servido y que haya quedado un poquito más claro cómo buscar estos niveles. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del precio. Échame un cable para esos 700 subs y 70 likes en este vídeo y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo.